añadiendo dominio propio. Nivel 1, ayuno de 24 horas. Segunda de Pedro 1 del 5 al 6 dice: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, oración, a la virtud conocimiento, Biblia, al conocimiento dominio propio. Ya que hemos añadido a nuestra fe virtud por medio de la oración, pidiendo, adorando e intercediendo, y a la oración hemos añadido conocimiento por medio de la Biblia, leyéndola, escribiéndola y memorizándola, ahora debemos añadir al conocimiento dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Dominio propio es templanza, es un fruto del Espíritu Santo. Como dice en Gálatas 5:23, el dominio propio se ejercita por medio del ayuno. Ayunar significa abstención e implica abstenerse, principalmente de alimentos, aunque también se aplica a hábitos, acciones y gustos personales. Veamos la historia bíblica del ayuno. Se nos dice en la Escritura que Moisés ayunó 80 días sin comida ni bebida, en Éxodo 34 y en Deuteronomio 9. Todo el pueblo de Israel ayunó hasta la noche después de una derrota militar y Dios los guió a la victoria. Eso está en Jueces capítulo 20. El profeta Samuel convocó al pueblo a hacer ayuno de un día después que se despojaran de sus ídolos para ser librados de los filisteos, y Dios los defendió y los libró. El pueblo de Jabes de Galaad ayunó 7 días para hacer duelo por la muerte de Saúl y Jonatán después de enterrarlos. Eso está en 1 de Samuel capítulo 31. David y sus hombres ayunaron hasta la noche al recibir la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán y la derrota de Israel. Segundo de Samuel capítulo 1. David ayunó 7 días por su bebé enfermo de gravedad. En 2 de Samuel capítulo 12, Acab ayunó por su enojo con Nabot y Jezabel proclamó ayuno para matar a Nabot, para quitarle su heredad. Eso desagradó tanto al Señor que envió a Elías a profetizarles su trágico final. Primer libro de Reyes capítulo 21. Pero luego de recibir la noticia, Acab ayunó y se humilló, por lo que Dios pospuso el juicio a su siguiente generación. Primero de Reyes 21. El rey Josafat hizo proclamar ayuno a todo Judá cuando 3 ejércitos amenazaban destruirlo, y Dios lo libró milagrosamente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 al 30. Esdras publicó ayuno en el capítulo 7 de su libro. Nehemías ayunó después de oír cuando se enteró de la terrible condición de Jerusalén y rogó fuertemente a Dios, en el capítulo 1 de su libro. Todo el pueblo de Israel se reunió en ayuno para leer las Escrituras, confesar sus pecados y adorar a Dios, y terminaron escribiendo y firmando un pacto de fidelidad a Dios. Todo eso está en Nehemías capítulo 9 y 10. Los judíos de la cautividad en Persia ayunaron cuando se enteraron del decreto del rey para destruirlos. Esther capítulo 4. Esther pidió apoyo a todos los judíos de Persia para que ayunaran sin comer ni beber por 3 días, antes de arriesgar su vida ante el rey, y por sabiduría para interceder ante el pueblo. Capítulo 4 de su libro. Mardoqueo proclamó la conmemoración del fin de los ayunos cuando fueron librados de la muerte. Esther capítulo 9. El rey David afligía con ayuno su alma cuando sus enemigos se enfermaban. Salmos 35 y 69. David profetizó que Jesús estaría en ayuno el día en que fuese vejado y maltratado por causa de nosotros. Salmo 109. Israel tenía días de ayuno programados. Jeremías 36, Ezequiel 7, Ezequiel 8. El rey Darío se acostó a ayuno después de mandar contra su voluntad
que Daniel fuese echado al foso de los leones. Daniel buscó al Señor en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, para pedir revelación respecto al fin del cautiverio. Daniel capítulo 9. Después que le fue revelada palabra a Daniel, ayunó durante 21 días y estuvo afligido. En Daniel capítulo 10. Los profetas proclamaban ayuno a todo el pueblo. Joel capítulo 1 y 2. Dios llamaba al pueblo a ayunar para arrepentimiento. Joel capítulo 2. Hasta los reyes impíos convocaban y proclamaban ayuno a todo el pueblo como señal de arrepentimiento. Jonás capítulo 3. Jesús ayunó 40 días y 40 noches sin alimento. Jesús da por hecho que sus discípulos ayunarán. En Mateo capítulo 6 lo dice. Los discípulos de Juan y los fariseos también practicaban el ayuno. Mateo 9, Marcos 2, Lucas 5, Lucas 18. Jesús declaró que hay ciertos demonios y ataduras que no salen a menos que se practique el ayuno y la oración. Mateo 17 y Marcos 9. El ayuno era una manera de servir a Dios en tiempos de Jesús, de acuerdo a Lucas capítulo 2. Cornelio, un gentil, no judío ni cristiano, ayunó y recibió revelación y dirección de Dios para mandar a llamar a Pedro en Hechos capítulo 10. Los primeros cristianos gentiles practicaban el ayuno. Eso está en Hechos capítulo 13. Pablo y sus discípulos practicaban el ayuno para recibir dirección de Dios y establecer líderes. Hechos 14, 2 de Corintios 6 y 2 de Corintios 11. Hay, de lo que acabamos de leer, 4 tipos de ayuno. El primer tipo de ayuno es el ceremonial, que es ayunar hasta la noche. Es el ayuno de 24 horas. Los judíos practican este ayuno desde el jueves, comen a las 6 de la tarde y no prueban alimento hasta el viernes a las 6 de la tarde. Puede hacerse de un día a otro, 24 horas, sin alimento, pero sí líquidos. El segundo tipo de ayuno es el ayuno parcial. Es el ayuno que hizo Daniel y consiste en abstenerse de carnes y manjares y consumir solo fruta, verdura, legumbres y agua. El tercer tipo de ayuno es el que practicó Jesús y consiste de abstenerse de todo alimento y beber únicamente agua. Y está el cuarto tipo de ayuno, que es el total, que es el que hizo Moisés y Esther sin comer ni beber. No se aconseja por más de 3 días, a menos que Dios lo mande. ¿Cuáles son los propósitos del ayuno? ¿Por qué debemos ayunar? Pues bueno, el primer propósito es dirección. Debemos ayunar para recibir dirección de Dios, confirmación, revelación de su voluntad. El ayuno no es para convencer a Dios, es para recibir de Él qué es lo que Él quiere. El segundo propósito del ayuno es consagrarnos más a Dios, limpiarse de contaminaciones de alma y espíritu, ser más sensible a su voz. Y el tercer propósito es liberación para uno mismo u otros de ataduras, posesión demoníaca, adicciones y todo hábito que parezca imposible. El nivel inicial de añadir dominio propio al conocimiento es el ayuno de 24 horas. Consiste en no probar alimentos durante 24 horas de un día para otro. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Bueno, pues hay que establecer un día a la semana para empezar a ejercitar el ayuno de 24 horas y escribir 1 o los 3 propósitos específicos por los cuales se practicará el ayuno semanal. Si nunca has ayunado, inicia la primera semana absteniéndote de la cena y la segunda semana ya abstente también del desayuno.
Se puede iniciar el ayuno a la hora de la comida y después de comer es importante orar para ofrecerle a Dios el ayuno por las próximas 24 horas. Al siguiente día, 24 horas después, antes de comer, entregar el ayuno a Dios en oración. Durante las 24 horas se puede tomar agua, café o té si así se desea, pero depende de la conciencia de cada uno. Lo que importa en realidad es usar el tiempo que invertíamos para cenar y desayunar para orar por uno de los 3 propósitos para los cuales estamos ayunando.